que por Eso la sí. tarde tenían 100 ejemplares terminados y que bastaba con que movieran un dedo y estaban acá. Sin embargo, Bueno, no aparecieron. vámonos. Estamos Entonces, es listos, Ya, estamos vamos a listos, una profe. comenzar. fecha no Ok, muy seria. Fernando, vamos a comenzar. Ok, Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. A nombre de la Biblioteca Nacional, les agradezco su presencia en esta ocasión tan especial, el lanzamiento del libro Las Selecciones de Quevedo. Mi nombre es Claudio Aguilera, soy jefe del Archivo de Láminas y Estampas de la Biblioteca Nacional, una sección de nuestra biblioteca destinada a la investigación sobre el diseño, la historieta y la ilustración en nuestro país. Así que estoy muy complacido de poder convocar, de poder ser parte de esta reunión de próceres de la historieta chilena que se han reunido hoy día para presentar un libro que recoge parte del trabajo de Vicar, de Víctor Arregada, uno de los grandes historietistas de nuestro país. El personaje es Quevedo, y el trabajo de selección, de reunir este material, ha sido gracias a Fernando Arriagada, hermano de Vicar, quien también ha tenido una enorme trayectoria como dibujante, así que vamos a conversar con él, pero también nos acompaña el dibujante legendario ya a esta altura Jimmy Scott, el investigador Jorge Mortalegre, está Yael Morales, también la diseñadora del libro, que nos va a contar un poco más sobre el enorme trabajo que realizó, y por supuesto ya con quien nos hemos reunido un par de veces en este espacio, Víctor Arriagada, hijo de Vicar, que también nos va a poder dar más luces sobre este importante trabajo. Así que a todos bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, y ante todo yo quisiera públicamente reconocer el trabajo de Fernando Arriagada. Este libro es fruto de un enorme, de un largo proyecto que él gestó, yo recuerdo hace ya casi más de 2 años, insistiendo con este trabajo, buscando la forma de publicarlo, reuniendo el material, tocando puertas, y yo creo que en ese sentido Fernando merece un enorme reconocimiento, porque gracias a su esfuerzo, gracias a su tesón, a su constancia, es que este libro hoy día está presente. Así que, Fernando, yo que fui parte de alguna forma de este proyecto, estuvimos en muchas reuniones, conversamos todos los ir y venir de este proyecto, un reconocimiento a ti. se agradece. Y para Y, comenzar, justamente te doy la palabra. Cuéntanos de este libro, cuéntanos de las selecciones de Quevedo, qué significa para ti este libro y cómo se gestó reunir todo este material de Vicar. eh, perdón, ¿está bien ahí? Ya, Sí, se te escucha perfectamente. ok. Este es un libro de carácter, yo diría, familiar. Se inició como pesquisa hace ya muchísimos años, porque teníamos el hábito en la casa de dibujar. Entonces, era común que yo le hiciera una caricatura a mi hermano respecto de lo que él estaba haciendo en esos días. Y él respondía de la misma manera, o sea, teníamos el hábito de andar haciendo monos. Eso lo sabe muy bien mi mamá, que se enojaba mucho porque cuando se acababan los cuadernillos y uno se despertaba a medianoche, sencillamente se dibujaban los muros del dormitorio. Ah, había que limpiar eso. Entonces, quiero decir que es un hábito, era un hábito. Este hábito nos llevó a tener una diferente apreciación del mundo de los niños, ¿ya? Eh, Tuvimos la ocasión de tener una pequeña biblioteca casera que nos dio el background suficiente a modo de pertenecer al mundo ilustrado de este país, ¿ya? Esa es la parte inicial. Yo estoy muy complacido de que ustedes se hayan acordado de que en tiempos difíciles como este hay distintas formas modernas
de acceder a la información. Para mí es una novedad estar puesto aquí frente a una cámara, hablando con ustedes a la distancia, y espero que sea una muy buena, ya que fue una buena iniciativa, que sea un buen resultado de nuestra conversación. No quiero acaparar cámaras, así que por favor, cedo la palabra. Muchas gracias, Fernando. Vamos a volver a retomar distintos temas sobre el libro. Sobre la gestión de este proyecto, Yael, quería consultar contigo también, porque tú hiciste, de repente la gente no sabe lo que significa hacer estos tipos de rescate que son complejos, entre otras cosas, porque aunque ustedes tenían un gran material, un fondo de material con muchas de los dibujos originales, el trabajo de digitalización, de retoque de las imágenes, a veces es bastante, o sea, es trabajoso, es importante, un trabajo demandante, pero además tú tuviste el desafío de colorear las imágenes del libro, y con un excelente resultado. Yo creo que también es uno de los aportes del libro, el color que tienen las ilustraciones. Yael, ¿nos puedes contar un poco sobre ese proceso? Bueno, fue un trabajo muy arduo, hubo muchas tiras que rescatar, algunas incluso tuvo que rellenarse, algunas líneas, trazos que estaban perdidos por el escaneo, bueno, después vectorizar, y el proceso de coloreado fue bastante complejo. Al principio hay que escoger primero una paleta, no quise escoger algo colores tan encendidos como son en la mayoría de los libros de caricatura o en las historietas. Escogí más bien colores pastel y trazos más o menos como acuarelados. Así que quise escoger esos colores porque darle un contexto como de antiguo, como llevarte un poquito a eso rico que tiene la historieta antigua. ¿De dónde tomaste esos colores? ¿De dónde viene ese colorido? Más bien, o sea, es algo personal. Me gusta utilizar, a mí en lo profesional me gusta utilizar ese tipo de paleta de colores, es algo como muy mío. O sea, además de, de que justo atañe a lo que respectaba al libro. ¿Y cuánto tiempo demoraste en todo este proceso? Porque varios años trabajando en el libro, ¿no? Trabajamos harto tiempo. Nosotros con don Fernando nos conocimos el 2015. Nos conocimos fortuitamente en la oficina de Mario Quiroz, un profesor de la UTEM, y donde nosotros con otra compañera nos ofrecimos a ayudarlo con su trabajo y no sabíamos en realidad en qué nos estábamos metiendo, pero súper contentas y súper dispuestas a colaborar, porque yo en lo personal encontré que era un proyecto muy, muy bonito. Y claro, estuvimos varios meses, coincidió que estuvimos en paro, para variar, como todos los años en la UTEM. Estuvimos en paro como 3 meses. Yo creo que tienen que haber sido por lo menos unos 8 meses entre que se digitalizó y luego el coloreado de todas las viñetas. Y Fernando, en cuanto a la selección, ¿cómo eligieron las imágenes? ¿Cómo eligieron las viñetas de que ve un personaje nacido en la revista El Pingüino en los años 50? Becar era un hombre de grandes producciones y siempre fue así. Él hacía las cosas por cachas grandes, somos muy chilenos, ¿no? Entonces, en su estudio tenía mucho material, que fue la base de este y otros proyectos. Y después entonces hubo que pegarse los viajes a las librerías de Viejo Valparaíso, andar acá en Santiago, ver bibliotecas chicas, hasta conseguir el máximo. De Quevedo se calcula que yo debo haber congregado un total de unas 190, 200 tiras, ¿ya?
las que muchas de ellas no se pudieron ocupar ya porque estaba con un material muy malo. Ahora, el milagro lo puso los buenos santos. A mí me llama Mario Quirós, que fui un compañero de escuela, y Mario me dice que había encontrado material de Quevedo que se había extraviado en meses antes por los cambios propios que tenía esta oficina, que era un poco veleta dentro de la universidad. Entonces, en esta oficina, cuando yo fui a buscar ese material, entraron, creo que eran 4 personas, y empezaron ellas, se entusiasmaron en mirar lo que estaba, y les gustó el monito, y se ofrecieron gustosamente para ponerle color, que fue lo que yo le expliqué, que hacía falta y que buscaba que la universidad oficialmente tomara la participación y le pusiera color. Cuento corto, se ofrecieron las 3 o 4, llegaron 2 y al final terminó una sola que yo la admiro mucho por la responsabilidad que tiene para su trabajo. Es muy profesional, es un poco a la europea, de eso lo conversé yo más de alguna vez con mi hermano Víctor, porque los dibujantes no son artistas así como en las películas norteamericanas. Los dibujantes en Europa suelen ser gente que tiene horarios que cumplir y toman esto como una obligación más. Y por ese mismo motivo, esa organización que tienen, producen muchísimo, muchísimo más. Yo calculo que debe haber sido 50, 300 Quevedos como el número adecuado a lo que pudimos percatarnos que se había hecho. Fuera de los números especiales, porque en aquellas épocas, cuando había un aniversario del personaje o de la revista, se hacía un número especial. Consecuencialmente, el personaje, en vez de tener un espacio para para una tira de 4 cajoncitos, pues tenía una página completa. Y eso fue el inicio. Yo estoy muy agradecido de todas las personas que tomaron participación y me ayudaron, a veces con el simple motivo de dar ánimos, porque el ánimo se decaía muchísimo a veces. En la universidad duró el empeño hasta no mucho tiempo después, y nada, pasó lo que pasaba. Yo soy analfabeto computacional por problemas de carácter visual, no he estudiado esto, pero todo el trabajo que estaba realizado en blanco y negro, que era la base del todo, se perdió. Y se perdió por mal uso de la información computacional que había allí en la universidad. Se perdió. Tuve que volver a hacer todo el trabajo de nuevo. Y logré sacarlo adelante. Gracias, por ejemplo, a Yael. Previo a la aparición de Yael, hubo personas que yo tengo que agradecer porque tomaron participación y se hizo el libro en blanco y negro. Después se aplicó el color. Y una vez aplicado el color ya es la cosa más definitiva. Quedó estupendo. He tenido solo felicitaciones por esta iniciativa. Gracias, Fernando. Estamos viendo las imágenes, ¿sí? Algunos de los otros personajes de Vicar, que lo conocemos por Guaso Ramón, por supuesto, por su gran trabajo también con el Pato Donald, pero acá hay otros personajes como Bam Bam Sam, Paquita. Fue uno de los grandes dibujantes de la revista El Pingüino. Ustedes, Jimmy, compartieron en la revista El Pingüino. Tú tenías una historieta sobre unos microbios que es bastante atingente a lo que está pasando hoy día, y con Vicar se conocieron durante mucho tiempo, ¿no? Desde muy jóvenes. Sí. Cuéntanos cómo fue la relación con él. Nosotros nos conocimos en la Escuela de Artes y Oficios, y fue una anécdota, fue muy anecdótico, porque entré en la oficina
del centro de alumnos, y él estaba sentado frente a mí, no nos conocíamos, yo estaba llegando a primer año, él ya estaba en tercer año, y lo veo muy ocupado así con una libreta, con un cuaderno. Y de repente a mí me llamó la atención la cara de él, lo dibujé, hice un apunte. De pronto él se para, rompe, es decir, la hoja, la saca y me dice tu caricatura. Y yo arranqué de mi cuaderno el dibujo que había hecho de él, esa es la tuya. Era Y ahí un nos duelo de hicimos muy dibujantes. amigos. Fue una cosa muy divertida, muy extraña. Y de ahí nos hicimos muy amigos, nos tomamos, con el tiempo nos tomamos el diario Mural, que estaba entre la Escuela de Arte y Oficio y la Escuela de Técnicos Industriales, entre Patria. Y ahí comenzamos a hacer nuestras caricaturas. Y después con el tiempo, 2, 3 años, hubo eh, un anuncio del Círculo de Dibujantes Periodísticos, y llamaban a los dibujantes de periódicos, de diarios, en fin, o revistas, a, a presentar sus trabajos ahí en el salón no sé si todavía existe, debe existir, en el edificio Círculo de Periodistas, Claro, ahí Camilo Enrique. claro. eh, y, y bueno, sacamos nuestros premios, fuimos premiados, y llegamos con otro aire. ¿Mm? Mm. Y ahí ustedes también trabajaron en el suplemento Mampato, En del Mampato, Mercurio, ¿no es cierto? claro, ahí llegamos por eso. Y entre microbios, surgió entre microbios a raíz de una publicidad también para lo que es la óptica Santiago. En aquel tiempo era una óptica importante. Y hoy día, quiero decir, esos personajes miraron, es decir, el virus, que de Claro, repente yo publico ahí en la página A3 del Mercurio. claro. Jimmy, cuéntanos un poco cómo era, porque para quienes no nos conozcan, la revista El Pingüino, nacida en los años 50, una revista picaresca, pero que además de eso tenía grandes colaboradores de dibujantes, o sea, estaban los mejores dibujantes de la época, o sea, desde las portadas de Pepo, pasando por personajes de Temo Lobos, personajes de Vicar, Al Tu güey, Trabajo, Algüe, o sea, Fantasio, desde Argentina, o sea, realmente ahí estaba de alguna forma la creme de la creme del dibujo chileno en esa época. Con personajes que van a ser fundamentales en la historia de la historieta chilena. ¿Cómo era bueno, dirigida además por Guido Vallejo, cómo era Guido Vallejo. el ambiente de trabajo? ¿Se juntaban los dibujantes, cada uno trabajaba por su lado y mandaba las colaboraciones? Eh, ¿qué, qué ambientes había? Claro, llegábamos ahí al edificio de Zigzag, nos encontrábamos, bueno, esto, o que decir, Guido Vallejo armó esta revista después de Pobre Diablo. Claro. ¿M? Tengo que decir, Pobre Diablo la antecedió. Y, y ahí, que decir, fuimos mostrando nuestros dibujos y fueron saliendo poco a poco. Y cada uno llegaba con una idea, oye, quiero hacer este personaje, quiero hacer esta tira, por ejemplo, en el caso de Vicar llegó un día y dijo, quiero hacer un personaje que sea ciego, que veo, se conversaban esas cosas, cada uno llegaba con su propia propuesta. Y cada uno llegaba con sus propias producciones, es decir,
nosotros mostrábamos lo que mejor podíamos hacer en aquella época. ¿Mm? Y en fin, lo que nosotros también íbamos conociendo lo que es el ritmo de la revista y lo que decir, los chistes iban teniendo creo que los chistes eran todos de acuerdo con lo que iba apareciendo. No era del acontecer diario, pero No. eran chistes sueltos. Muchas gracias, Jimmy. Jorge Montalegre, poeta, investigador, especialista en la historia de la historieta chilena. Quería darte la palabra y que nos pudieras dar tu visión sobre este personaje y sobre el trabajo de Quevedo. Bueno, hola, con mucho gusto. Un saludo para la familia de Vicar. Y me gusta mucho escuchar a Jimmy Scott, ¿no? Esta anécdota de la Escuela de Arte y Oficio, en que iban para otro lado profesionalmente y terminaron en buena hora en ser grandes dibujantes. Y a mí me da mucho gusto porque yo soy profesor en la Universidad de Santiago, que de alguna manera viene de la Escuela de Arte y Oficio y de la UT, y por lo tanto Jimmy como Vicar son parte de la historia de nuestra casa de estudio, ¿no? A Vicar yo lo conocí poco, ¿no? Poco, pero de las veces que estuve con él, guardo la mejor impresión de su persona, ¿no? De su gentileza. ¿Ah? Como dibujante, ya lo admiraba desde cuando hacía El Caballito Mampato en un suplemento donde alguna vez publicó cuentos mi padre, cuentos para niños, ¿no? Y también lo recuerdo por sus colaboraciones en Barrabase y El Pingüino que hojeaba en la peluquería, y era el único lugar donde un niño podía de repente ver el pingüino, ¿no? Sí, y lo inolvidable Mitihueso, que ahora me entero que se llama Samsung o Bambán o no sé cuánto, pero que para mí era Mitihueso, ¿no? Ramón, el Guaso, por supuesto, Paquita y por supuesto Quevedo. Mucho después vino Viejo Verde, pero no es el momento para abrir esa revista. No repetiré los méritos, ¿no? Los méritos ya conocidos de Vicar, ¿no es cierto?, sobre su excelente trayectoria, porque se han ido sintetizando y están bien sintetizados en el libro, ¿no? Como testigo, sí, me permito recordar que cuando el Consejo Nacional del Libro y la Lectura le otorgó a Vicar el premio von Pilsener, lo recibió en la misma casa donde vivió Pedro Subercaseaux, el creador del primer personaje de la historieta chilena. El Estado no se equivocó con esa distinción. Se celebraba el centenario de la historieta chilena y en la ocasión el homenaje fue compartido por Vicar, Temo Lobos, José Palomo y Herbi, es decir, los autores, todos vivos en ese momento, considerados de mayor calidad y trayectoria. Fue un privilegio asistir a la entrega única de esa distinción y ojalá existan más estímulos para los nuevos y las nuevas dibujantes que literalmente le ponen color a nuestra cultura. Si el Guaso Ramón es el gran personaje campesino o del mundo rural de Vicar, Quevedo es su gran personaje urbano, de una ciudad ciega en el sentido de indolente, indiferente, que crecientemente no ve al prójimo desvalido ni se escandaliza con la desigualdad vergonzante que vivimos. En la paleta de colores del humor, en Quevedo se reúnen casi todos los colores. Es gris por una parte, es decir, es una mezcla de humor blanco, de chistes no ofensivos, ¿no?, livianos, y negro, ¿no es cierto?, porque se ríe de la desgracia del ciego. Y también es verde,
porque en El Pingüino no podía dejar de ser picaresco, con más sentido del tacto que de la vista. El nombre del personaje, llamado Quevedo, es en sí mismo un chiste negro. ¿Qué veo?, como dijo el ciego. Además, más allá de la intención del autor, remite a Francisco Quevedo, célebre humorista que escribió una de las primeras sátiras sobre Chile. Este Quevedo usaba unos anteojos redonditos, que la fama del escritor español hizo que se popularizaran como Quevedos. Por eso el premio que distingue al humor gráfico iberoamericano se llama Premio Quevedos, que hace muy poco recibió Herbi, un excelente dibujante chileno. Lo anterior, más el juego de palabras con la exclamación ¿qué veo?, alimentan el significado de Quevedo, el personaje de Vicar, el cieguito, así en diminutivo, que se paraba en las esquinas de la revista El Pingüino desde los años 50 del siglo pasado. Un ciego que no usa Quevedos, sino unas gafas negras que evidencian al no vidente. Este libro, como bien recuerda Fernando Arriagada, fue editado para compartir la inclusión, recordando tiempos en que a los invidentes socialmente se les anulaba, tratándolos como inválidos y por su seguridad o vergüenza quedaban ocultos al interior de las casas, siendo así los invisibles de la familia, ¿no? Así lo recuerda Fernando. Quevedo reaparece en un momento socioculturalmente significativo. Por una parte, se ha cuestionado el humor cuando tiene connotaciones de burla, referido a personas con capacidades diferentes que ya no son consideradas dignas de lástima ni asociadas a la mendicidad. Vicar, afortunadamente, es afectuosamente cuidadoso al crear un personaje que es sanamente autoirónico. En un par de páginas de este libro se entrecruzan chistes de Quevedo con sus colegas ciegos, sordos, mudos y lisiados sin piernas, incluido un cortadito que es medio tonto. Todos mendigos callejeros. Y ahí Quevedo incursiona en una zona cultural que hoy día hay que transitar con la delicadeza que exigen el respeto a la diversidad y las políticas contra toda discriminación que incluye a las personas discapacitadas. La gente dice que no hay cojo bueno, pues yo conozco uno, le dice Quevedo a un lisiado, que es caballo de bueno para el luche. En cambio, la autoironía atribuida al personaje es genial cuando Quevedo se acerca a la sección de objetos perdidos y declara: yo perdí la vista. Quevedo ve mucho más de lo que aparenta. La picardía lo hace resiliente. El libro informa que en el año 2008 Chile firmó y promulgó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pocas veces se relaciona explícitamente un libro de humor gráfico con una convención que, como la mencionada, busca, comillas, promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Este marco propone una situación de lectura de los chistes que es novedosa y necesaria. Y no solo de los chistes, porque la estructura del libro contiene consejos para tratar con una persona ciega en la cotidianidad. Agrega algunas páginas informativas y adicionalmente las tiras cómicas están acompañadas de citas, pensamientos y textos breves, serios y humorísticos, incluidos unos versos de la canción nacional, que reforzarían o aportarían a una comprensión más amplia de los chistes, que en buena hora son absolutamente autónomos y autoexplicativos. Quevedo roza la política, sin llegar a la sátira contingente que Vicar ejercía en la revista Topace. En uno de sus chistes, Quevedo escribe en la pared: «Viva la huelga»,
terminando el rayado en el uniforme del carabinero, que era menos simpático que la Paquita, que también dibuja Vicar, ¿no? Y este carabinero se lo lleva preso, seguramente por maltrato de obra. En otra tira, ¿no? En otra tira de Quevedo, ¿no es cierto? Quevedo, con su discutible visión política, es un manifestante muy minoritario. Paul Lacreste, ¿no? Dibujante, editor de este libro, coautor de estas selecciones de Quevedo, afirma en uno de los textos breves, comillas, la manifestación política puede ser un zarpazo de tigre o un rugido de ratón, pero cegar a un adversario es un crimen. Qué oportuno pensamiento absolutamente aplicable a un país que tuvo casi 400 manifestantes con mutilaciones oculares en el año 2019, según el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Volvemos así al tema de los derechos y la convención suscrita por nuestro país, con que de alguna manera abrimos, ¿no es cierto?, y se abre esta publicación. En efecto, la ceguera ha sido un tema contingente a propósito de la revuelta, rebelión o estallido social de octubre del 2019, cuando la represión policial dejó un saldo de numerosos manifestantes heridos en los ojos, con cegueras y traumas oculares. La ceguera en ese caso suscita más solidaridad que lástima. Deja de ser un drama invisible. En dibujos de redes sociales y murallas hemos visto a Condorito, Coné, Papelucho y otros hermanos de tinta de Quevedo dibujados con sus ojos heridos. Buena causa prevenir la ceguera, y a veces las causas crecen independientemente de nosotros. A Quevedo lo conocimos en blanco y negro. En este libro tenemos a Quevedo a todo color, más de 150 tiras, digitalizadas y restauradas, con un fin de memoria, de homenajear a su inolvidable autor y para contribuir además a una campaña preventiva de la ceguera, colaborando con la Escuela Hogar para Ciegos Santa Lucía. Todo esto gracias al empeño de Fernando Arriagada, quien cumple con un deber fraterno y social también, que felicitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esa mirada siempre tan profunda y lúcida sobre estos dibujos que nos hablan. Estábamos viendo algunas páginas del libro. El libro ya ustedes lo pueden, Fernando nos va a contar un poco más adelante sobre cómo pueden obtener el libro, adquirir el libro a través de distintas vías y pronto la versión física, pero por ahora estamos mirando algunas de las páginas. Víctor, quería darte la palabra sobre bueno, tu apreciación de Quevedo y cómo Quevedo también dialoga con algunos de los otros personajes de Vicar, y cuáles sientes tú que es el lugar de Vicar en la obra el lugar de Quevedo en la obra de Vicar. Sí, entiendo. Hola, ¿qué tal? Bueno, estaba admirando, porque estamos compartiendo pantalla, estaba mirando acá parte de la selección, felicitar el trabajo de curatoría que hubo, primero, y segundo, el resultado que me está encantando, que lo estoy viendo, gracias Claudio, que la estás pasando ahí, no sé si lo está viendo el público también, sí. Pero yo creo que Vicar estaría muy contento con el resultado, eso es lo primero, lo más importante quizá, ¿no? Que la revalorización del personaje, la revitalización de un personaje que tiene potencial, que tiene una vigencia todavía, como decía Jorge, y me parece fantástico que este personaje, que nació en una época de joven, mi padre era joven cuando creó Quevedo, tuviera esa mirada, yo como hijo, ¿no? La reflexión que hago, que pensando en mi papá, como él tenía esa mirada siempre a través del humor, ¿no? Y el reírse de sí mismo, ese humor reflexivo, inteligente, que hace que Vicar también se destaque, así como Jimmy también, con el humor sutil, ¿no? El humor inteligente. Y entonces el reírse de sí mismo también es parte de
de la forma en que Quevedo se plantea en el mundo, ¿no? Se ríe de él y se ríe del mundo también. ¿Ah? Y eso también hace bajar esta presión del dolor que puede significar una discapacidad, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el hecho de que ahora el libro sea una herramienta preventiva, con un trabajo acucioso que hizo mi tío Fernando, respecto a algo que también es muy sensible, entonces lo tiene muy claro cómo es vivir esa situación. Eh, y entonces yo creo que es una herramienta fantástica porque a través del humor la gente se vuelve a reconectar con el autocuidado, porque al ser una herramienta preventiva, lo que estás buscando es que uno prevenga un posible daño ocular futuro, ¿no? Independiente de, bueno, de los accidentes atroces que hemos tenido en estos años anteriores. Eso yo creo que Vicar estaría muy contento, creo que es análogo a la época de Paquita también. Tienen yo siento que son parientes en términos de bueno, y también Ramón, ¿no? El Guaso Ramón. Pero Paquita y Quevedo me suenan como pareja, ¿eh? Como bien parejo, en ese sentido, como en etapas de creación. No sé si estoy muy equivocado y Fernando me lo puede corroborar. De hecho, en la selección aparecen algunas, estoy buscando algunas Paquitas, aparece Guaso Ramón, claro, hay sí. como se reúnen los personajes de Vicar en algunas Paquita, de las viñetas. claro, sí, y en Paquita y en Ramón también aparece Quevedo y acá, aparece Ramón, ¿no? Entonces, claro, ese juego que también es muy inteligente porque los que vivían el mundo de la historieta, que era lo que se usaba, no tenemos no existía la internet, ¿no? Como ha cambiado el mundo, porque además es un personaje que nace en una época en que el mundo audiovisual, el mundo virtual, las redes no existían. Entonces, la comunicación o la manifestación de una emoción se daba a través de la literatura, a través de la canción, y quizás a través del teatro, pero lo técnico todavía no existía. Entonces, es muy potente porque también me imagino que también debiera ser en esa época, porque claro, lo teníamos internalizado, pero también era un grito como de, oye, atención también a la discapacidad, ¿no? A tener más preocupación y a aportar, a apoyar a la gente que tiene más dificultades para entrar en la sociedad. Bueno, yo los felicito porque realmente me parece increíble. A mí me gustaría escuchar un poco sobre el libro en sí, el material, el producto, el resultado, la cantidad de páginas, el tamaño, el formato, dónde se puede conseguir, porque me han preguntado también dónde se puede comprar, adquirir, hablar un poco de la editorial, creo que fueron los salesianos. Así que yo creo que Fernando ya lo quiero felicitar y que él nos cuente cómo es el libro. Eso, Fernando, cuéntanos cómo es el libro, cuántas páginas tiene y todos los detalles, cómo se puede adquirir también. Voy un poco al contenido del libro. Podemos decir que el libro Selecciones de Quevedo es un libro para no mantenerlo en una biblioteca, es una herramienta de trabajo y propende a sensibilizar a las personas para ayudar efectivamente a sus amigos y parientes. Les explico cómo. El hecho de sufrir cuidado. El hecho de sufrir una enfermedad tan grave como esta que te puede dejar ciego o sufrir un accidente manejando un auto y darle un cabezazo a los vidrios y quedar ciego, es una maldición que tenemos todos, está tangente en todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede quedar ciego, así sencillamente. Bien, entonces la forma de poder medir la ceguera en lo social tiene mucho que ver con el espíritu que yo pretendo buscar en el libro, que es reencontrar la parte humana de la gente. La falta de esa parte humana se manifiesta muy simplemente en la soledad que se crea,
Entonces, se llega a determinar que es una enfermedad, que es el ostracismo, que es centrarse en sí mismo y cerrarse como una ostra y no tomar participación. Eso es una desgracia, es un hecho absolutamente normal para las personas que sufren discapacidad visual, porque no pueden tener la velocidad que tienen su grupo familiar, su núcleo de amistades. Entonces va quedando atrás, no puede avanzar con ellos y se va perdiendo de la vigencia de las experiencias de la gente porque está marginada. Y no hay nadie más triste que un ciego viejo, porque no tiene quien entienda de lo que fue. Nosotros los viejos vivimos pensando en el pasado, entonces somos lo que fuimos. Y cuando ya quedan poco y no hay comunicación con ellos y con la gente más joven, tú no te puedes llevar porque piensan de una velocidad distinta, entonces es la soledad misma. Entonces, este librito, a través del humor, busca que la gente se entretenga. Punto uno. Segundo, los textos tienen razones muy estudiadas por científicos y médicos, ¿ya? En consecuencia, el hecho de lograr una lectura ayudando a una persona que no puede ver, explicándoles lo que está sucediendo, manteniendo la actitud, implica que con eso se logra rescatar la, la posibilidad del diálogo, que es lo que se pierde. Entonces, ayudemos a la gente a conversar. Entonces, este libro tiene incluso faltas que yo las estudié precisamente para que las personas unas con otras se encuentren lo malo y lo feo del libro, para que lo conversen. Hay que conversar, y eso es todo el asunto. ¿Eh? Así que yo, perdón. Voy a hablar de las páginas del libro. El libro yo lo hice con una cantidad de páginas que me permitían manejar toda la información que quería. Y a últimas horas tuve que sacar cerca de 4 o 5 páginas, que es mucho. Así que hay una página de agradecimientos que se perdió, por ejemplo. Entonces yo quisiera agradecerle a la gente que ayudó. Quevedo fue blanco y negro anteriormente, ese Quevedo que se perdió, y se perdió estando hecho completamente, y se perdió porque en el taller de esa universidad donde estaba, no supieron manejar o no supieron de que estaba pidiendo socorro el personaje a través de la tecnología y se perdió el libro. Y yo tuve que hacerlo de nuevo, todo. Y esta vez entonces, para justificar el esfuerzo, había que poner color. Y me topé con una hada madrina maravillosa, porque es una mujer absolutamente responsable y de buen gusto, que se tuvo que alejar un poco de la vida cotidiana por su nacimiento, su primer hijo. Y por ese motivo no está con nosotros acá. ¿Eh? Ya él, le mando muchos cariños. Y les dejo que opinen Está ustedes. presente ya el Fernando, ¿ah? No se te escucha ya, él tienes que poner el audio. Ya él Estoy está aquí, con don Fernando, lo Sí. estoy escuchando. Acá está, si está ya él, está Ahí presente. está. Qué bueno. 12 ¿qué más hablar? Digo. Cuéntame, si puedes indicarnos cómo conseguir el libro, dónde conseguirlo, a través de... Hay un Instagram, Selecciones de Quevedo, donde ustedes lo pueden solicitar. También hay un correo que podemos poner ahí a todos los interesados también, donde por ahora lo pueden solicitar el libro. Me imagino que más posteriormente, Fernando, ¿no es cierto?, será distribuido en algunas librerías. Es complejo hacer todo ese trabajo en este momento, pero se van a hacer todos los esfuerzos.
vamos a hacer un esfuerzo de dejar de soportarme a mí, y yo voy a poner aquí en pantalla a una de las cosas mejores que he logrado hacer en mi vida, y que es mi hija Lorena, que está acá. Lorenita, ven. Lorena, que además, o sea, también a quien agradezco mucho todo el trabajo realizado, porque ella ha sido la coordinadora de toda esta presentación, Siéntate, así que ha siéntate. tenido un rol esencial en todo esto. Como decía Jorge y como decía Víctor hace un momento, esto es realmente un lanzamiento muy familiar, de gente muy cercana al mundo de Vicar, así que Lorena, bienvenida también. Sí, bueno, hola a todos. Y yo he sido secretaria, he hecho relaciones públicas, he hecho marketing, he hecho venta, un montón de cosas. Yo me dedico a otra cosa, yo soy fonoaudióloga y he aprendido un montón de cosas gracias a esta labor que hemos realizado junto con Yael y mi papá. También tiene un sentido familiar muy importante, porque gracias a esto que hemos hecho nos hemos unido mucho más. La pandemia, lejos de alejarme de él, me ha acercado muchísimo más a él y a mi familia. Así que agradezco las circunstancias. Bueno, y ahora les quiero contar que el libro está a partir de la próxima semana disponible y lo pueden adquirir a través de Instagram. El Instagram es Selecciones de Quevedo. Y la página de Facebook es Selecciones de Quevedo también. El valor del libro es de 15.000 pesos y tiene el delivery incluido. Está el reparto incluido para la comuna de Santiago. Hay algunos sectores de Santiago como más periféricos que tienen un valor adicional, y yo creo que ahí habría que hablarlo Ahí van a con través cada del, persona. claro, a través del correo, a través del contacto, se Sí, pueden hacer las consultas sí, por Instagram y por necesarias. Facebook por ahora. Va a ser una venta directa y más adelante veremos cómo seguimos. Pero el Muchas valor es gracias. 15.000 pesos. Así que gracias a ustedes. Jimmy, aprovechando que estamos acá, ¿cómo era el proceso de trabajo en general de tuyo o lo que tú pudiste conocer de Vicar? Porque a veces, y Vicar también tenían mucho trabajo, eran varias personajes, a veces tenían páginas más grandes donde reunían varios chistes, había y eran revistas quincenales, donde necesitaban una producción importante, entonces había harto trabajo que hacer. ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo se les ocurrían las ideas? ¿Cómo le iban dando vida a estos personajes? Bueno, nosotros teníamos muchas veces, nos agrupábamos, eh, yo con Vícar, y, y a veces otros dibujantes cuando estábamos en las oficinas del Pingüino y también en el diario cuando comenzamos con Mamberto. ¿Mm? Y yo era un dibujante muy primario y poco, yo creo que me fueron empujando a la historieta y no llegué a desarrollarme en la historieta como Víctor. ¿Mm? Y yo trabajé junto a Temolobos y otros compañeros, sobre todo cuando estuvimos en Topase, porque todo fue más o menos en la época de los años 50. Y, todo, quiero decir, y éramos un grupo muy heterogéneo y cada uno íbamos, porque decir, nos dábamos ideas a veces, íbamos andando. Yo quiero, Sí. sí, yo quiero decir que yo contar un poco de mi papá, Víctor, Vicar, y la forma de trabajar, y por eso le quería preguntar también a Jimmy para ver si él también le resonaba. Primero, una disciplina, lo que decía Fernando al principio del programa, una disciplina tremenda. Por ejemplo,
Vicar se levantaba, tenía un reloj, un timer, al lado de la mesa de dibujo, tenía un timer. Lo tenía, cuando partía trabajando lo echaba a andar, y cuando tenía que hacer algo, se tenía que levantar de su escritorio, y tenía que partir a la cocina, qué sé yo, pum, lo paraba. Volvía y lo echaba a andar de nuevo. Con eso, entonces, en síntesis, él trabajaba efectivamente las 8 horas, o las 9 horas, o las horas que él se impusiera a trabajar. Y ese era un tema de disciplina. Eso es importante porque para los oyentes o los dibujantes que están, los jóvenes que están comenzando en cualquier disciplina, en cualquier área, la disciplina es fundamental. Y Vicar tenía una gran disciplina, era realmente increíble, era una máquina de trabajo. Bueno, Fernando lo puede corroborar, y no sé si Jimmy, yo me imagino que también, porque crear un chiste diario no es nada de fácil. Estar primero con la atención puesta en la sociedad misma, para después encontrar que esa idea va a ser atractiva para el colectivo y después llevarla al dibujo, ¿no? Bueno, es lo que me pasa a diario. Claro. Yo me acuesto con una libreta y un lápiz al lado, en el velador. Muchas veces me despierto y hago un boceto y sigo durmiendo. Al otro día no entiendo nada de lo que hice, pero no importa. ¿Ah? Y así, y bueno, de repente de esas cosas medias absurdas que, que se crean en medio del sueño, es que salen los chistes Increíble, más claro. inesperados. ¿Mm? Cosas que de repente son ideas que se adelantan, ¿no? E incluso llega el momento preciso y se junta. Yo me acuerdo de mi papá debajo del tablero, que tenía su tablero verde, que por ahí lo tenemos guardado. Al levantar debajo del tablero estaba lleno de papeles, con ideas, con rafts de chistes, con escritos, porque Vicar además era muy bueno para escribir, y era una ave nocturna, porque él no se dormía antes de las 3 o 4 de la mañana, porque él, claro, terminaba su trabajo profesional, pero después tenía todo ese caudal de ideas, de creatividad que era imparable. Entonces, en la noche, de hecho, tiene 2 personajes que no alcanzó a hacer por tiempo. Uno es el Chapalele, que era un pescador chilota, un pescador que andaba de mascota tenía una gaviota, y él andaba siempre en su botecito en los canales de Chiloé. Ese era el Chapalele, muy, muy bonito. Y la otra, la Estatua de la Libertad, que también que tenía un cuervo, también de compañero. Entonces, yo tengo los bocetos de eso, y bueno, así como me imagino que Jimmy también, de una cantidad, un caudal de ideas, lo importante después es ordenar eso y concretarlo, ¿no? Que era un poco el fenómeno que tenía, que te da la disciplina, ¿no? Que te da el rigor y que además tiene un método, porque hacer 30 o 32 o 36 páginas mensuales de Donald requería un método de trabajo. Era imposible, había que cumplir a la editorial, y entonces es un trabajo muy, muy profesional, ¿no? De mucho rigor, porque además no hay que olvidar que tanto, bueno, Jimmy, que es uno ya de los, creo que van quedando pocos, de los que dibujan realmente, ¿no? Los que trabajan con su motricidad, desde su cerebro llega a su mano, no pasa por la tecnología. Bueno, la Es más tecnología, visceral. claro, totalmente, el movimiento, ¿no? Porque es parte de tu movimiento físico también. Bueno, Sí. ese valor del dibujo también es de un grupo de dibujantes, de una historia de la época del dibujo, que claro, era mucho más fecundo, que hoy día seguramente también siguen habiendo, pero claro, se va perdiendo también esa capacidad, ¿no? Sí. Muchas gracias, Víctor, gracias, Jimmy. Yael, quería preguntarte, tú estudiaste diseño en una universidad de larga tradición en el diseño, pero algo que yo siempre me parece y siempre aprovecho de comentar es la falta de conocimiento, tanto en el área artística como en el área del diseño, incluso en las clases de ilustración, que hoy día hay algunos cursos, de la historia de la ilustración y la historieta chilena. No hay pocos profesores, hay poca gente que hable de esos temas, y lamentablemente los jóvenes diseñadores y los jóvenes ilustradores conocen muy poco de la historia de la ilustración y la historieta chilena. ¿Qué significó para ti esta aproximación a un personaje que ya tiene más de 70 años, conocer este contexto, conocer este mundo también? Fue una experiencia muy enriquecedora porque, o sea, yo conocía el personaje
tengo la suerte de haber nacido en una familia que le gustan los cómics. Mi papá siempre coleccionó Mampato, tenía muchas revistas en casa, yo crecí leyendo Condorito, entonces no era un tema ajeno a mí, y por lo mismo me interesó tanto el participar de este proyecto. Fue algo súper importante para mí, o sea, fue enriquecedor. En la escuela de diseño, si bien es cierto, nos enseñan, pero siempre son pinceladas, o sea, debiesen un poco adentrarse en todo lo que respecta a nuestra cultura, personajes tan importantes que quedan ahí abandonados, quedan guardados, y por supuesto los jóvenes de hoy no conocen estos personajes, o sea, uno le habla de Vicar y no saben quién es. Y yo creo que deberíamos, o sea, los profesionales de la educación deberían hacerse cargo un poco de presentarle estos personajes y nuestros caricaturistas, que tenemos muchos y buenos, y debiesen enseñarse en las escuelas de diseño y de arte. Totalmente de acuerdo. Gracias, Yael. En ese mismo sentido, Jorge, ¿cuál crees tú que es el rol de estos rescates en general? Nosotros nos dedicamos un poco a esto, a rescatar estos antiguos personajes, a ponerlos en su contexto y traerlos al presente. ¿Por qué te parece a ti que es importante? ¿Por qué es una labor que es necesaria? Bueno, yo creo que hay una tarea de rescate patrimonial, ¿no? Que vale la pena, que cada oficio, ¿no? Además de la sociedad entera, pero que cada oficio tiene su historia, ¿ah? Y cada dibujante tiene su padre, su abuelo, su antecedente en una historia del dibujo, de la historieta o del humor gráfico, ¿no? Entonces es muy bueno que las nuevas generaciones conozcan quiénes estuvieron antes, qué fundaron, cuáles eran sus personajes, qué valores tenían, etcétera, ¿no? Independientemente que puedan cambiar todo si quieren, pero que conozcan lo que había antes, ¿no? Y hay bueno, la Biblioteca Nacional, yo sé, en el departamento que tú estás dirigiendo, de lámina y estampa, de alguna manera se está atesorando una memoria gráfica que hay que rescatar, porque también se pierden, ¿no? Hoy día ya prácticamente no hay originales, por ejemplo, por la forma de trabajo tecnológica, etcétera, ya casi no hay originales. Pero es una maravilla poder ver los originales, ¿no? Y tratar de ver el valor de esa línea, qué papel usaban, ¿no? Y poder preguntarle al dibujante qué plumilla. A veces creo que el mismo Jimmy Scott, si no me equivoco, Jimmy, parece que tú alguna vez contabas que tú mismo te hacías la plumilla sacándole punta, no sé, a algún palito. No estoy diciendo cualquier cosa, Jimmy, pero algo parecido tú alguna vez contaste. Y eso Sí, es a muy mí bonito. Y es muy bonito que lo conozcan quienes vienen, ¿no es cierto? Porque es una carrera de posta. Entonces, a veces ha habido interrupciones serias, ¿no es cierto?, de la tradición, pero esas cosas hay que rescatarlas, hay que recomponerlas. En fin, yo creo que hacer un libro como este que estamos presentando es muy valioso, porque además en la vuelta de cómo está hecho este libro le agrega una función adicional, ¿no es cierto?, de que sirva, de que sea un libro no como decía Fernando, para guardarlo en la biblioteca nomás, sino que sea también para trabajar, para acompañar sobre todo a otra gente, ¿no? Y para acompañarse. Entonces me parece que todas estas tareas son muy valiosas. Y me parece magnífico que la familia de Vicar, en este caso, como las familias de otros dibujantes, le den esa continuidad, hagan el rescate, ¿no? Tomen la herencia y la repartan, por así decirlo, a la sociedad, porque en cierto sentido pertenece a la sociedad, no materialmente, obviamente, pero esa obra, yo creo que es bueno compartirla, ¿no? Hay partes de la obra que a veces, por el tiempo, por las contingencias, pueden no entenderse bien, ¿no? Pero llega un momento, que cambian las situaciones de lectura y se entiende lo que a lo mejor no se entendió bien en otro momento, ¿no? Bueno, ese yo mismo... Jimmy le decía algo sobre las plumillas, las lapiceras y eso, pero no es mi campo. bueno, bueno, uno va teniendo las herramientas de acuerdo con los papeles que tiene. Es decir, hay papeles de diferentes calidades. Y
y uno va encontrando, o que decir, iba encontrando en aquellos tiempos la herramienta precisa. Ahora, o que decir, lo tecnológico, yo no me acostumbraría a lo tecnológico. Yo sigo con mis herramientas. Y en cierta oportunidad, que sí, estando en el extranjero, también tuve problemas no tenía una herramienta con que trabajar, y encontré, visitando el jardín botánico, bambúes. Y esto me aconteció en Río. Y ahí fui haciendo unas plumas y me funcionaron muy bien. ¿Ah? Y bueno, claro, después seguí con la misma lapicerita de untar. Y que no, porque yo no trabajaba con el pincel como trabajaba Pepo, como trabajaba Vicario, y yo trabajaba más con la pluma, y buscaba la pluma más flexible o la pluma que diera el trazo más fino. Siempre, es decir, eh, tratando de que mis mamarrachos salieran mejor, lo mejor posible. En ese sentido, Jimmy, Fernando, en ese sentido también, estos espacios como El Pingüino y otras revistas, eran también o los mismos talleres que a veces ustedes compartían, ¿no es cierto? Era una escuela también. Ahí es donde cada uno iba aprendiendo del otro. Pepo le enseñaba acuarela a uno, Vicar le enseñaba una técnica a otro, y iban compartiendo, y era un grupo en el trabajo muy afiatado también, ¿no? Bueno, Muy ese generoso grupo, todos con sus aprendizajes. claro, ese grupo lo viví con Vicar, mucho en Topase, porque había una hora en que nosotros trabajábamos hasta, hasta, hasta el cierre, hasta terminar, ¿qué decir? La La edición, entrega. claro. Y bueno, nosotros teníamos que hacer caricaturas, y las caricaturas de nuestros personajes, era muy difícil encontrar buenas fotografías, cómo ir haciendo, o que decir, la edición, dibujando los personajes de Topase. Entonces, bueno, más convivíamos, tuvimos la suerte de conocerlos, porque ahí los podíamos dibujar in situ. Los modelos. Claro, o sea, eran nuestros modelos. Y de ahí iban naciendo estos otros personajes, como siempre se representó a los presidentes. Vícar hizo Sandri. a Jorge Alessandri, en historietas de una secuencia de 4 cuadros. Y Pepo también hizo los famosos dibujos de Don Gavito en tiempo de Gabriel González Videla. En fin, y estos personajes de historietas también fueron muy fomentados en el Mercurio, cuando salieron con la página de clasificados. Y muchos tuvieron su historieta, sus tiras cómicas, porque en aquel tiempo eran las tiras cómicas, el comic strip. Y Fernando, sí, gracias, Jimmy. Fernando, tú también eres, además de, bueno, el editor de este libro, y una larga trayectoria en distintos rubros, tú también
tienes una carrera como caricaturista, que quizás no todos la conocen, y trabajaste de cerca también con Vicar. Cuéntanos cómo tu trabajo en el dibujo. Más que trabajo, era un placer el poder tener una habilidad que a uno le satisfaciera. Hay algunos principios que se deben guardar. Uno de ellos, por ejemplo, es el respeto. Se hace la tarea más simpática, más liviana, más ligera, porque hay respeto con la persona que uno está haciendo. Me tocó suerte poder llegar a hacer portadas. Generalmente yo hacía portadas, porque tenían más tiempo de ejecución, y yo soy muy puntillista, soy muy delicado. Y la otra cosa también es perdón, se me fue la idea ya. Estoy mal, pero en fin. No, pero no hay problema. Sí, Recuerdo bueno. una muy buena caricatura de Fernando a José María Navasal en el Mercurio. Era una especie de memorias de José María Navasal, y esa la ilustró Fernando. Sí, fueron varios capítulos, 20 y algo capítulos de José María. A él le gustaba mucho esta disciplina, y escribía con mucho gusto porque era por capítulos la historia vista por un periodista, con la trascendencia que tuvo José María en la época en que él vivió. He tenido trabajos bastante meritorios, pero era gracias a mi forma de ser, o sea, el puntillismo, llegar es casi un vicio, es casi un vicio. Es cariño por el oficio, por el oficio. Y de pronto uno, cuando la sensibilidad le indica que las cosas no andan bien y se pone triste, aparecen personas que uno tiene que agradecer el que existan, y sobre todo dejar constancia de que hicieron lo posible por ayudar. Y eres tú. Tú eres una de las personas, mi estimado amigo, que me ofreció el aula magna de la universidad, me ofreció la radio de la universidad. Si yo quisiera, había usado eso para terminar con esta historia, ¿ya? Así que soy un hombre muy agradecido, y espero verte muy pronto con los libros en la mano. Te lo mereces tú y tu universidad. Okay. Víctor, retomando un poco lo que decía Jorge, como de compartir, de la familia Arriagada que ha compartido. Bueno, yo también tengo que siempre mencionar que la familia ha sido muy generosa con nosotros. A la Biblioteca Nacional hicieron una importante donación de originales, una selección de primera línea de trabajos de Vicar, que lamentablemente por toda esta situación de la pandemia no hemos podido aún digitalizar y compartir, pero esperamos pronto realizarlo, que da una visión muy completa de la obra de Vicar. Y de alguna forma, y lo hemos conversado, Víctor, siento que a pesar de que la figura de Vicar ya no nos acompaña en su presencia, nunca ha dejado de estar su dibujo. A través de las exposiciones que tú has hecho en distintos lugares, en Santiago y fuera de Chile, a través de este tipo de publicaciones y de un creciente, siento que hay un creciente interés por la obra de Vicar, no solamente por la parte del dibujo, que muchos están reconociendo, ahí hay una maestría muy importante que jóvenes también están reconociendo, sino también por su trabajo como narrador visual y por sus textos también, por su forma de graficar, de llevar el humor al papel. ¿Sientes eso? ¿Sientes que hay como un renovado interés por la obra de Vicar? Está sin audio, Víctor, está sin audio. Sacaré la cara por Vicar. Ahora sí. Ahí viene.
Ya. Oye, nos parecemos como Bueno, yo, Fernando. Mira, sí, Claudio, de todas maneras, la experiencia de como de... Mira, hay algo que me pasa cuando veo algún original de Vicar me impresiona, por ejemplo, algunos de los bocetos de Donald, ¿no? De algunas épocas, cómo está vivo el boceto, está en movimiento. Él tenía una capacidad de movimiento, no sé si están de acuerdo, pero él podía mover un personaje y pareciera que siguiera moviéndose, ¿no? Esa sensibilidad, esa capacidad como vibracional es la que me anima a no perder la visibilidad de alguien que dejó una marca, una huella importante en un área de la cultura y que creo que es trascendente y que puede servir para que nuevas generaciones tomen el ejemplo, aprendan. Ojalá podamos tener una exposición de Jimmy, porque qué importante, ¿no? Tenerlo acá presente, porque escucharlo además para mí es un agrado, porque en el fondo también está evocando un poco la historia de mi papá en primera persona, y eso es fabuloso. Hemos estado los cuatro en un almuerzo y hemos tenido esas tertulias así como, y para mí, que soy el que vengo más atrás del grupo, no, quizás el intermedio del grupo, son súper enriquecedoras. Mira, la experiencia de salir con las exposiciones, tenemos una exposición de 50 originales que hemos materializado, presentar en Europa. ¿Por qué en Europa? Porque, bueno, Vicar hizo su carrera, su gran carrera fue en ese continente, y entonces, por ejemplo, el Miti Hueso, que hablaba Jorge Montealegre, que nace en El Pingüino, pero después se convierte en Bang Bang Sam, y se convierte en una tira cómica muy publicada en diarios europeos, periódicos europeos. Entonces, esa posibilidad de que él también se reencuentre con sus admiradores, porque en la cultura de Disney, tú sabes que, Claudio, y el público a lo mejor, pero en todo el norte de Europa, desde Alemania hacia arriba, hay una cultura de lectura de siempre, y hay una cultura Disney con Donald. Hay guiones que son totalmente contemporáneos. Cuando estuvimos en Finlandia el año 2019 exponiendo en Helsinki, Sanoma sacó un número especial de historietas de Vicar de Donald, y estaba súper vigente. Además, eran es una revista que es súper comprada. Entonces, antiguamente los niños aprendían a leer con esa revista, algo tan importante, ¿no? Que ojalá existieran más historietas, o existiera una historieta de transición en la lectura en los niños, ¿no? Papá siempre decía eso, la historieta es fundamental en la lectura, en el camino hacia la lectura de un libro, porque te mete en el mundo de la lectura a través de las imágenes, después entras fácil al mundo del libro, y la historieta se ha ido perdiendo. Eso, bueno, es un poco lo que va recuperando el cómic. Pero sí, para mí es un placer ver cómo la gente admira la obra de Vicar, porque la exposición es muy ecléctica, transita de los principios de los 50, que son los originales que donamos y entregamos con mucho cariño a la Biblioteca Nacional. Creemos que es el lugar más propicio para custodiar el patrimonio de la cultura gráfica. Creo que ojalá se siga el ejemplo y haya muchos herederos que puedan entregar parte de este patrimonio, que donde mejor puede estar es en la Biblioteca Nacional, para custodiarlo, para digitalizarlo, para después cuidarlo por muchas generaciones. Así que, bueno, la exposición, como es muy ecléctica y termina prácticamente como en el año 2000, 2001, es muy variado el tránsito, ¿no? El viaje que uno hace con Vicar, desde los primeros chistes de página del Pingüino, ¿no? Desde el Paleta Alessandri, hasta terminar con portadas para Donald, hechas a color, con anilina, o con lo que le gustaba trabajar a él era con un poco de témpera y trabajar con tintas chinas, ¿no? Bueno, es esa maravilla de ver los originales, ¿no? Lo que decía Jimmy en el término de que sigue el trazo estando ahí, sigue estando la plumilla, sigue estando el olor a tinta, ¿no? El blanco si hay que parchar, el papel, el sheller que hay que ocupar, qué sé yo. Eso que las generaciones quizás nuevas no saben, no Muchos lo de pueden, esos, ¿no? no, claro, ya Muchos ni de esos existe, ¿no? papeles ya no existen, ¿no? Claro, Scheller era el papel que usaba Vicar para mandar los originales de Donald, y era terrible encontrarlo porque era un papel alemán, muy escaso, Claro. y claro, cuando llegaba la partida a la Nacional, ahí compraba la resma completa. Bueno, esas cosas que son parte de la historia, como en cualquier área de la cultura, ¿no? Y bueno, revitalizar personajes como Quevedo
también favorecen, ¿no es cierto?, a la figura de Vicar y toda su gran gama de creaciones, ¿no? Incluso no hemos visto, yo no te he mostrado, Gaudio, pero hemos recuperado unos cuentos infantiles que fueron los primeros que se hicieron cuando llegó a Barcelona, en la primera etapa de su llegada a Barcelona, y hizo mucho cuento infantil, ilustró mucho cuento infantil, y entonces nació otro Vícar ahí, ¿ah? Un Vícar que cambió de Latinoamérica a Europa, hubo una transición, eso lo podemos conversar. Pero bueno, va a haber que verlo. Sí, sí. Y es verdad que siempre nos está, es un autor que siempre nos está sorprendiendo, que uno siempre encuentra una vuelta nueva, como decía, tanto en el dibujo, como en los textos, como con esa mirada. Yo creo que eso fue una de sus grandes cualidades, o sea, poder representar distintos mundos manteniendo una coherencia en su estilo. Bueno, Fernando, si quieres agregar algo más para ir cerrando. Bueno, gracias a todos. Que Dios los cuide. Que Dios nos cuide. Que no nos expongamos a que nos piquen las arañas peludas, Jimmy. Anda picado la araña, Jimmy, es peligroso. Así que yo, por mi parte, me despido muy, muy gustoso de haber estado por acá, con caras muy queridas también para mí. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Jimmy, Víctor, Jorge, Yael. Muchas gracias a todos y a todas quienes han participado de esta actividad. Recuerden, el libro lo pueden conseguir a través del Instagram, Selecciones de Quevedo. Hay un Facebook también. Y por supuesto, esta actividad, para quienes se la han perdido, llegaron tarde, va a quedar grabada, disponible pronto en el Facebook de la Biblioteca Nacional. Agradecemos mucho a la Biblioteca Nacional también la oportunidad de presentar este libro. Veía una de las historietas, sucede justamente en la Biblioteca Nacional, así que también está todo muy, muy enlazado. Muchas gracias a todos ustedes y hasta muy pronto. Adiós. Gracias. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, Hasta chao. luego.